El bloque de la mañana de hoy inicialmente lo vamos a abrir con una conversación muy interesante con un sociólogo, una eminencia aquí en la ciudad de Cartagena, el señor Raúl Paniagua, que con él vamos a socializar la violencia protagonizada por la juventud. Quiero darle la bienvenida, que de hecho ya hace parte de la casa del canal Cartagena y por supuesto con mucho cariño de la casa de la mañana de hoy, al señor Raúl. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente aquí a la mañana de hoy. ¿Cómo le va? Muy bien, Kate, muy buenos días para ti, días. Deseándote muchos éxitos y bueno, me siento muy complacido con ustedes, con la maravillosa atención. Gracias. Ha sido todo un placer para nosotros, siempre lo es tenerlo acá en la casa de la mañana de hoy, por supuesto, del canal Cartagena. Para entrar entonces en materia, señor Raúl, hemos tenido momentos y episodios bastante fuertes en estas últimas semanas. El país se ha visto sacudido y conmocionado a nivel nacional por cierto hecho que de una u otra forma escandaliza más porque el autor principal o el supuesto autor principal es un joven. Y cuando nosotros nos vamos a ese tipo de escenarios y los traemos a la realidad, nos damos cuenta que no estamos tan desconectados. Aquí en la ciudad de Cartagena sigue sucediendo lo mismo. Y nos estamos dando cuenta, desafortunadamente, que esas cifras, aunque debieran bajar, o aumentan o siguen iguales. Entonces yo quisiera abordar con usted por qué sigue siendo tan atractivo el hecho de que el tomar un arma o el cometer de pronto algún tipo de crimen hacia otra persona, para los jóvenes eso sigue siendo mucho más fácil o más atractivo o llamativo que el de pronto llegar a una escuela o luchar por sus sueños. Kate, realmente es un tema muy complejo, como tú dices, un tema que es relativamente difícil y hay que mirarlo con mucha discreción, con mucho cuidado, porque pueden haber muchos estereotipos y muchas afirmaciones que realmente puede que no contribuyan a nada en la comprensión del fenómeno. Sí. Pero el tema de los, como tú lo mencionaste, de los muchachos que con un arma, que realmente son adolescentes, es muy complejo y tiene que ver con muchos factores. Claro. Y yo diría que aquí la sociedad colombiana, o digámoslo, las ciencias sociales en general, tiene una gran deuda con el país para aportarle a comprender, pero también a incidir en el problema. Claro. Por ejemplo, yo creo que los psicólogos tienen la tarea de proponernos las respuestas a qué es lo que ocurre en la mente, en los valores, en las expectativas de estos muchachos. Yo creo que los antropólogos tienen que también aportar aquí, los filósofos también tienen que decirnos un poco cuál es el esquema de los valores que hay en la mente de estos muchachos. Y en general la sociedad colombiana tiene que abordar estos problemas. Claro. Y yo lo voy a mirar desde el punto de vista sociológico. Yo soy sociólogo y porque hay otros componentes legales, jurídicos, hay otros componentes de políticas públicas que corresponden a otros actores, y creo que aquí hay entonces una primera pregunta que uno se hace es ¿cuál es la estructura social y familiar de estos muchachos? Sí, porque también hay que analizar el núcleo familiar. Mucha gente dice, no, es que eso al final de cuentas no importa uno cómo cría al hijo, cómo cría la hija, pero venga y vaya a ver la fractura de como tal del entorno familiar, eso cómo repercute en estas acciones. Y un segundo componente que me parece muy importante es cómo se han venido construyendo en Colombia los referentes, los ideales de los adolescentes, aún más de los niños, con dos componentes. Uno, la influencia de las redes sociales, de los influencers, donde uno conoce niños de 3, 4 años que quieren ser influencers, que quieren ser youtubers, que quieren ser una cosa, y donde ese imaginario entra a jugar un papel muy importante. Sí. Pero el otro referente muy importante es el que ven en la esquina de la casa, de la calle, de un barrio muy popular o de un barrio de invasión, donde el muchacho de 13, 14 años es visto por el de 6 o 7 de pronto como un símbolo, porque ese pelado de 13, 14 años ya de pronto maneja buena ropa, maneja plata, maneja una moto de pronto, y cualquier día lo ve manejando un arma. Sí. Y eso es factible que empiece a conformarse como un ideal, como un símbolo a seguir. Y en esos sectores populares, esos muchachos ya de 13, 14, 15 años que empiezan a destacarse
por algún tipo de liderazgo, empiezan a ser vistos como un referente, tanto por los niños como por las niñas. Totalmente. Y empiezan a ser los admirados. Y si una sociedad no le ofrece a estos niños de sectores populares otros modelos, obviamente van a tener solamente este referente. Así es, y de hecho yo he escuchado mucho en casos como estos donde las madres o los padres han sido cuestionados incluso por el tema de la crianza, y muchos también le dan la responsabilidad al entorno, pero es que yo no tengo para mudar y sacar a mi hijo de tal sector, ¿y cómo hago? Pues se me perdió porque vive ahí. Entonces yo siento que eso también va muy ligado al tema del compromiso y el tema de tener y entender que si bien, bueno, tienen un contexto bastante fuerte, en una zona bastante vulnerable, pero al final de cuentas también hay una responsabilidad bastante grande en el tema del acompañamiento familiar. Hay que tener en cuenta que de pronto muchas familias de las que quizás nos estarán viendo no tienen acceso a un acompañamiento de salud mental, eso es entendible, pero también hay herramientas en las que podríamos nosotros estar un poco más cerca de los jóvenes y mostrarles otro mundo, a pesar de que fuera de su casa le están ofreciendo algo distinto. Ahí es donde también creería yo que se fractura un poco como esa constancia y esa paciencia, porque hay que tener en cuenta también que muchas familias son disfuncionales, la mamá trabaja, el papá no está, etcétera, etcétera. Pero no hay que desligar que también los padres en ese sentido deberían ser conscientes de eso y con mucho más tener esa postura de yo no voy a bajar la guardia. Yo quiero señalar 3 puntos claves que me parecen clave dentro de lo que tú estás diciendo, que es absolutamente legítimo. El primero es preguntarnos cuál es la estructura de esa familia. En los sectores populares creo que todos sabemos que la figura paterna o no existe o es muy débil por ausencia del padre. Segundo, la mamá normalmente tiene que salir a trabajar, a rebuscarse la vida. Todos sabemos que en oficios informales y es factible que salga de las 6 de la mañana y vuelva a las 6, 7, 8 de la noche. Cierto. Y los muchachos pasan en su casa, cuando están en el colegio, pasan con una abuela que cada vez tiene menos poder de control, de dirección, de autoridad, y también creo que cada vez tienen menos amor a esos nietos. Se va debilitando esa estructura familiar. Entonces uno dice, ¿cuáles son las familias que tenemos en los sectores populares? El segundo elemento que quiero señalar es el tema de las instituciones educativas. Sí. Yo creo que en ese tema, especialmente en los sectores populares, y lo voy a decir claramente, las instituciones educativas tienen un enorme peso en la formación de modelos, de referentes, de imaginarios para los niños, niñas y adolescentes. Exacto. ¿Por qué? Porque venimos con unas fallas donde cada vez parecería que la función del docente se limita a lo que hace estrictamente dentro del aula y estrictamente a lo que dice un currículo escolar, no a otras cosas. Y el tercer componente que me parece muy importante y que entran a relacionarse es cuál es la oferta que el Estado o los gobiernos hacen de espacios de recreación, de formación, de bibliotecas, de campos deportivos, de asistencia en estos sectores populares. Así es. Yo creo que tú y yo conocemos sectores populares de Cartagena donde hay una absoluta ausencia de espacios de recreación, de deporte, de juegos, de distracción. Sin duda. Donde la esquina es tal vez el único referente que los pelados tienen. Y en la esquina pasa de todo. Y entonces, como dice la ley de infancia y adolescencia, los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia. Es cierto. Entonces, aquí caben las preguntas en las 3 instancias, donde hay unos con más responsabilidades. Una mamá que trabaja todo el día para sostener uno o dos muchachos, para sostener a su mamá, que le ayuda en la casa cuidando a los niños. Uno dice, ella no tiene, uno diría, no en términos religiosos de culpa o de sentimientos de dolor o de vergüenza, ella no tiene mayor capacidad de incidencia. Ella dice, yo tengo que responder por mis hijos, ¿qué hago yo? Yo quiero aterrizar ahí, me encanta que usted esté llevándole esta dirección, este barco tan impresionante de este problema, esta situación que realmente nos acoge a todos y nos aflige, porque a veces uno no ve soluciones y aparentemente, bien lo estamos viendo aquí con esta conversación que estoy teniendo con usted, señor Raúl, las soluciones siempre han existido y digamos que no necesitamos invertir en ser una super ciudad
para poder crear estos espacios. Hay fundaciones que la juegan el todo por creación de espacios en estas zonas vulnerables, creación de espacios pedagógicos, espacios donde obviamente puedan tener este espacio, momento de esparcimiento. Y yo quiero como aterrizar en ese lugar específico, porque es que entonces eso nos podría dar a entender o entrar como en el mundo de que habría una desconexión entre esta ciudad invisible, como esta ciudad de Cartagena invisible, y la Cartagena turística, que por supuesto ahí es donde más se ven los parques mejores instalados, las mejores, zonas como para que los niños puedan llegar allá y recrearse. Pero entonces si nos venimos un poquitico más hacia el sur, vemos una completa desconexión y una completa apatía por la importancia de estos espacios. ¿Es válido también hacer este análisis en ese orden de ideas? Es totalmente válido, y yo diría que es urgente asumir una lectura y un análisis de la ciudad en esa perspectiva. Claro. Si entramos a mirar el sector turístico del centro histórico de Cartagena, el centro, Boca Grande, de pronto Manga, Crespo, espacialmente no son más del 8 o 9% del territorio de la ciudad. Entonces se pregunta, bueno, ¿qué pasa en ese otro 90% del territorio que está por fuera de las luces, de la cámara, de las oportunidades, de los escenarios de futuro? Y a mí me gusta mucho una frase que la empleo en otras ocasiones, que dice que los estados o los gobiernos son muy grandes para los problemas pequeños y muy pequeños para los problemas grandes. Entonces yo no sé si uno aquí puede pensar que este tema del no futuro de los niños, niñas y adolescentes, de la violencia, de la prostitución, de la carencia de oportunidades es un problema grande donde el Estado cada vez atiende muy marginalmente lo que puede atender. Es cierto. Y entonces uno piensa dos cosas. ¿Cómo hacemos para que esta fractura no siga creciendo, ampliándose entre una ciudad con oportunidades, con imaginarios, con posibilidades, una ciudad turística, y esa otra gran ciudad ajena a eso que está pasando? Primero. Y segundo, ¿cómo hacemos para que desde el sector público se mire esa otra ciudad y se piense en dos cosas? Uno, cómo apoyarse en todas esas instituciones, fundaciones, corporaciones que están en todos los sectores populares, trabajando con las uñas, con muchas dificultades y tratando de hacer cosas. Yo pienso que ahí hay un capital social que desde la administración, desde las administraciones, en los últimos 20, 30 años, no se han mirado, no se han asumido con una apertura de decir, bueno, ustedes están trabajando en Fredonia, en Olaya, 13 de junio, en Mandela, en Torices, en San Francisco. Acerquemos a ver qué podemos apoyarlos, qué nos pueden apoyar. Si hay un diálogo, digámoslo, horizontal, si hay una apertura a mirar todas estas instituciones privadas o mixtas que están presentes en los territorios, creo que si se miran y se abordan desde una actitud mucho más coherente, podría haber mejores resultados. Flexible, además. Mucho más flexible. Y eso hace que de pronto el impacto de la administración con recursos que siempre serán limitados. Absolutamente. Y máxime ahora, donde hay una muy fuerte inversión en infraestructura, pero como dice mucha gente, no hay proporcionalidad con la inversión en otros sectores. Me encanta que haya llegado hasta este punto, señor Raúl, porque ahí es donde también quería dirigir un poquito la conversación, y estoy segura que más de una de las mamás que nos estará escuchando y estará preguntándose, pues yo cómo hago entonces, tengo que trabajar, dejo a mis hijos con la abuela estamos hablando, tiene 80, 85 años, obviamente no tiene la fuerza para poder aguantar a un muchacho que se quiera ir a las 10, 11 de la noche para la calle. Entonces entramos en todo el contexto de qué hace un muchacho a las 10, 11 de la noche en la calle con 11, 12, 13 hasta 14 años, intentando buscar o intentando esparcirse en estos escenarios que para mí son invisibles, porque para mí eso no es un escenario de esparcimiento en lo absoluto. Y podría yo decir acá, atreverme, que eso es como el resultado de una promesa fallida, que es como la educación, ¿no? La educación en esos sectores muchas veces ha sido como súper valorada, y que de una u otra manera chicos que ven a otros compañeros que también viven en la misma zona, en el mismo barrio, que van a la universidad, los ven como algo inalcanzable. Entonces, ¿por qué se crea el imaginario de que la educación es algo que no es para todos?
¿Es culpa entonces del Estado o es culpa de la misma cultura como tal? Yo creería que ahí hay varios factores muy complicados, donde tienen una parte de responsabilidad en los no resultados de mediano y largo plazo, sí, en los no ser un valor a imitar, el no ser un referente a conseguir. Uno, y voy a decirlo sin prevención y sin sanciones sociales ni morales, creo que tiene que ver con la labor de los docentes. Claro, totalmente. Y el docente hace parte de una institución, Totalmente. de una estructura. Y esa institución, esa estructura educativa hace parte de un sistema educativo. Donde voy a señalar dos cositas. Uno, hace muchos años se viene planteando que en Colombia la educación de los pobres es una muy pobre educación. Y segundo, que un muchacho de un sector popular de estrato 1, 2, 3, que va a un colegio donde no hay baños, o donde no hay abanicos, donde hay unos profesores gritando a toda hora, Sí. donde no hay referentes sociales, donde no hay un estímulo a la educación como tal, ese muchacho, yo digo, no va a saber por qué debe ir a la escuela o por qué Sí. mantenerse allá. Es un tema. Segundo, yo creo que como institución, el Estado colombiano no se ha comprometido con proyectos de largo plazo en mejorar todo el tema de la oferta educativa. Sí. Por ejemplo, en un gobierno en el año 2007-2008 se impulsó la política de una estrategia de educación de cero a siempre, y al año siguiente, unos 2 años después, se planteó que esa no debería ser una política de gobierno del Estado colombiano y que durara para todos los gobiernos. Sí. Se abandonó los 3, 4 desapareció. años, desapareció Sí. el escenario. Propuestas muy valiosas como las invitaciones a la meritocracia de los muchachos Sí. en la universidad, eso también desapareció. Pero además de eso, no ha habido continuidad en algunas políticas educativas, en la implementación de algunas leyes. Hay una cosa que a uno le preocupa, es que aquí se hacen muy fácilmente algunas leyes que al daño a los 2 años ya no se aplican o no sé. Sí. Entonces, creo que ahí hay problemas muy complicados que nos atañen a todos y que tienen que ver con los 3 elementos. Y vuelvo a algo que tú dijiste. Sí. Las abuelas de 70, 80 años, no. Hoy en día vemos abuelas de 50 años, 45 años, que obviamente por su edad tienen que seguir trabajando. Sí, claro. Pues ya el muchacho, el nieto, no está con la abuela, sino de pronto con la bisabuela o una persona mayor, donde el tema de, llamémoslo, de la incidencia de los mayores o los niños cada vez se fractura más. Sí. Y se fractura más por algunos elementos novedosos como la televisión, el internet, el celular. A mí me causa mucha curiosidad ver, por ejemplo, señor Raúl, bueno, antes de terminar esta conversación, yo necesito como conversar esto con usted, porque yo veo a veces enfrentamientos de jóvenes, de mujeres, de jóvenes en los que están en un barrio, teniendo de pronto un momento social con sus amigos, de repente se forma una pelea el uno con el otro, y llegan hasta el punto que a sangre fría pueden atentar con la vida de con esa persona con la que estaba ahí hace 2, 3 minutos disfrutando, ¿no?, del momento. Y vemos entonces esos videos en redes sociales, que eso es lo que más se viraliza, ¿no?, lo que más se muestra en las redes sociales, lo que más importa, ver el enfrentamiento más allá de la separación y la finalización o la interrupción de este enfrentamiento. Usted podría, desde su expertise y desde su posición como sociólogo, ¿nos podría dar a entender un poco por qué se ha normalizado este tipo de encuentros y que incluso se convierten en algo hasta atractivo y llamativo, en el que hacemos barras para que una de las 2 personas que se están enfrentando termine lo que tiene que terminar con esa otra persona? Voy a tratar de dar una respuesta muy concreta. Se dice, no, está demostrado que todos nos relacionamos en lo social por 3 factores. Por la moral, y la moral cada vez se debilita y cada vez es más relativa, y los medios y la internet y esas redes
cada día hace más relativa la moral. Sí, es cierto. Por la costumbre, por la cultura. Y nuestra cultura lleva tal vez, no sé, 60, 70 años, u otros dicen que 200 años, por lo menos si no estimulando, conectando con la violencia como una forma de resolución de las diferencias. Entonces la cultura no es hoy ese gran mecanismo que nos regula el comportamiento colectivo. Exacto. Y tercero, la ley. O sea, la cultura, la moral y la ley, o los valores morales, los valores culturales y el respeto y acatamiento de la ley, cada día se hacen más débiles, más cuestionados inclusive. Sí. Yo no sé, por ejemplo, si desde hace 40 años o hace 2 años o hace 8 días, cuando un muchacho de 12 o 13 años escucha en televisión o en las redes sociales que este pelado que disparó contra el senador posiblemente no va a la cárcel, posiblemente sale en 8 años, él dice, epa, si no me va a pasar nada, yo... Que son 8 años, eso no es entonces, nada. Sí. En los ámbitos sociales y relacionales de los muchachos entran a tener más peso lo que podríamos ser los antivalores o el desconocimiento de la ley. Y las otras cosas que son muy importantes son los referentes de su mismo entorno. ¿Cuáles son los referentes de su mismo entorno? Que la pelada de 13, 14 años, que su novia o su amiguita, nunca le cuestiona lo que hace y aún más se siente él y ella agradados con el comportamiento de él. Por eso, cuando están conversando y en el momento aparece una diferencia, no les importa qué hace o cómo resuelven esa diferencia. Porque, repito, parecería que nos acostumbramos en Colombia que la forma más fácil de resolver las diferencias es por la fuerza, por la violencia. Hay una estructura machista de nuestra sociedad colombiana que estimula estos comportamientos. Y por lo tanto, si no hay un futuro, no hay unos ideales de 2, 5, 10 años, yo actúo por lo que está pasando hoy. ¿Cuál es la lectura entonces, señor Paniagua, para despedir este primer bloque de la mañana de hoy? ¿Cuál es esa lectura que podríamos hacer de manera positiva a Cartagena si estos escenarios existen, escenarios recreativos de esparcimiento, de cuidado social, de cultura también, de conciencia y de convivencia también, llegan a existir y se llegan a multiplicar por todas las zonas de Cartagena? ¿Podríamos ver una Cartagena convertida en qué, más o menos en unos 15 o 20 años? ¿Cómo podría ser esa ciudad que usted podría o le gustaría dejar como legado para las generaciones que vienen detrás de usted? Voy a poner un tema, no sé si de ejemplo, de comparación. En los años 90, cuando Medellín tenía la fama de ser la ciudad más violenta del mundo, con los problemas que tenía, muchos sectores de empresarios, de dirigentes comunales, de dirigentes sociales, de la cultura y de las universidades decidieron transformar la ciudad. Y de alguna forma, Medellín sigue transportando y arrastrando muchos problemas, pero es una ciudad muy diferente a la que teníamos hace 30 años. El tema para mí hoy es que en Cartagena hoy hay 2 opciones. O empezamos entre todos a transformar y hacer una ciudad vivible, deseable, para 5, 10, 15 años o para mañana. O si no hacemos nada, la inercia hará que los fenómenos se sigan resolviendo a su manera. Sin duda. Es una decisión entonces que implica a todos, al sector privado, a instituciones mixtas, al sector educativo y dentro del sector educativo al sector público. Claro. Y ahí yo siento que las universidades tienen que jugar un papel muy importante en este proceso. ¿Por qué? Porque las universidades tienen 2 roles claves: formar, digamos, los profesionales del mañana o del futuro, pero también incidir con su conocimiento, con su saber, con sus luces, en comprender y enfrentar los problemas de hoy. Y creo que ya en Cartagena hay 5, 6, 7 universidades muy sólidas que deben tener esa responsabilidad pública de incidir en una ciudad mejor. Sí, y bueno, esperamos que espacios como estos, que es la intención por los cuales se crean, se sigan multiplicando para poder crear esa conciencia colectiva de la que tanto estamos hablando, y que desde la casa podamos poner ese gran e importante grano de arena, porque yo no siento que es un grano de arena, es un porcentaje bastante incidente en el comportamiento y en la crianza
y obviamente en el relacionamiento social que van a tener nuestros jóvenes que se van a convertir en adultos más adelante. Señor Raúl, quedaron tantísimas cosas por hablar, pero aquí nos podríamos quedar toda la mañana agradeciéndole obviamente a usted por esta increíble conversación, por este increíble análisis y por supuesto la invitación es que ustedes puedan apoyar y puedan también tomarse la tarea de investigar cuáles son esas fundaciones, cuáles son esas organizaciones que sin ánimo de lucro llevan años y años, por supuesto el señor Raúl lidera una de esas, ¿no? Tratando de ofrecerles entonces a esas familias que nunca han escuchado una oportunidad como estas para que sus hijos, además de que puedan conocer la historia de la ciudad, se apropien de ella, pero que también tengan un momento diferente y un espacio en su vida recreativo que puede transformar seguramente el camino de muchos de ellos. Gracias, señor Raúl. Entonces nos volvemos a ver la próxima vez para hablar de Ángeles Somos. La invitación queda aquí en vivo. Con mucho gusto, claro, a eso estamos. Fue un placer para nosotros tenerlo aquí y yo no quiero que ustedes se despeguen de la pantalla de hoy porque les voy a contar algo súper importante y es que ya tú puedes simplificar tu vida y pagar la factura de gas con facilidad. Recuerda que Surtigas hace que tu experiencia de pago sea más cómoda y segura al ofrecerte opciones como PSE, Nequi y Dave Plata para hacerlo rápido y sin complicaciones. Las filas y las esperas quedaron en el pasado. Elige la opción que más te convenga y asegura el pago oportuno de tu factura. Vamos a hacer una corta pausa a comerciales. Al regresar seguiremos hablando desde la juventud, pero desde otro escenario, desde el escenario del entretenimiento. Ya volvemos con mucho más aquí en la mañana de hoy.